Muy buenas youtubers, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Invierte con Ventaja. Vamos a ver aquí por qué Apple cae mucho menos que el resto del mercado, incluso dentro de las FANGs comparadas con las otras FANGs, aunque lo que vamos a decir aquí también se aplica a las FANG, es decir, a las grandes dominadoras, a las grandes empresas, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, etcétera. Y vamos a ver aquí algo que es poco habitual, a lo que estamos poco acostumbrados, que es ver a Apple y en realidad al resto de las FANG, las importantes, Microsoft, por ejemplo, de otra manera muy diferente de lo que pensamos. Las vemos como empresas tecnológicas y aquí voy a utilizar un vídeo de un analista francés que sigo mucho, que se llama Pierre Sabatier, de PrimeView, tiene su empresa de análisis y dice cosas muy interesantes que seguramente os resultarán familiares a más de uno. Pero bueno, vamos a darle una estructura y vamos a ver por qué estas empresas se consideran bonos, es decir, son inversiones casi más seguras que la renta fija tradicional. Y vamos a ver si Apple podría volver a llegar a los 3 trillones de capitalización, podría llegar incluso a los 4 trillones. Vamos a ver por qué los inversores se fían más de estas empresas que de los estados. Vamos a ver el concepto clave, por qué estas empresas se consideran realmente trusts. Y vamos a hablar de la famosa Standard Oil y los riesgos que tiene, y con eso terminaremos la presentación. Vamos con ello. Permíteme antes que te recuerde que si te gusta este vídeo y mi trabajo, te suscribas al canal. Si no lo estás suscrito ya, le des a me gusta a este vídeo y lo compartas con alguien que creas que le pueda interesar. Muchas gracias. Bien, vamos a ver entonces, como os decía, la cuestión de Apple. ¿Por qué Apple? Aquí, por ejemplo, este es el gráfico de Apple en velas semanales y vemos lo que cae desde máximos, esa especie de doble techo y el nivel en el que está cotizando actualmente, parecido al de meses anteriores, comparado con los máximos que marcó anteriormente. Todo esto es el año 2021 y el año 2020, con la crisis del confinamiento, provocó un pasito para atrás para realmente dar un salto más para adelante y aquí seguir subiendo y mantenerse muy en lateral realmente a lo largo de toda esta fase correctiva que está durando ya muchos meses, un tiempo durante el cual muchos valores, empezando por ejemplo por el ETF de Cathie Wood, el de ARKK Innovación, ha vuelto a niveles de la pandemia, ¿no? En esta zona de anterior, y han caído en ese caso pues niveles cercanos al 70-80%. Y sin embargo Apple se comporta muy bien. Si lo comparamos con el propio ETF del Nasdaq 100, vemos la diferencia de comportamiento, el aspecto totalmente diferente. Aquí tenemos una corrección con todas las reglas y en Apple no, Apple se defiende extraordinariamente bien, ¿no? ¿Por qué Apple es en realidad, y nos lo dice el gráfico aquí claramente, es considerada realmente un valor refugio? ¿Qué sentido tiene que una empresa tecnológica sea considerada un valor refugio? Se supone que los valores refugio son las acciones, perdón, los bonos, quiero decir. Eso era lo que tradicionalmente eran valores refugio, ¿eh? Y mientras Apple está en lateral, sí, evidentemente, como antes ha subido mucho, pues este pequeño lateral que vemos aquí en el gráfico no deja de representar una caída cercana al 15% desde zona de máximos, ¿no? Pero si lo comparamos bueno, con un ETF como el AGG, que es el agregado de bonos, está en una tendencia bajista fuerte desde el año 2022 y desde la zona de máximos, perdonad, os voy a poner lo que está cayendo ahora mismo desde la zona de máximos, en torno a un 15-14% para valores que supone que son muy volátiles y que en la fase anterior evidentemente han subido mucho menos, ¿no? Fijaros que este ETF de bonos, en estos niveles, está muy por debajo de donde estuvo en marzo de 2020, donde tuvo esta enorme volatilidad, y está incluso por debajo de niveles de 2019, o sea, son niveles realmente muy pequeños, ¿no? Muy extremos, digamos, comparado con los movimientos pequeños que ha tenido anteriormente. Pero bueno, podemos coger el ETF de bonos de largo plazo, que es el TLT, que ya he comentado en alguna ocasión, y este ETF de bonos de largo plazo en este año 2022, o desde el pico anterior, está cayendo un 26%, que es una auténtica barbaridad. Habría que ajustarlo por lo que pueda pagar, bueno, pero 25, más de un 20% está cayendo. Es decir, tenemos la paradoja de que esta acción de Apple es más segura, está siendo más segura que los bonos, que los índices, y en el entorno actual, además, es una rareza, es complicado, es una rareza, ¿no? Y digo Apple, lo que vamos a ver ahora se puede extrapolar a otros valores, ¿no? ¿Qué ocurre y qué es lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Muchos inversores no han podido comprar bonos porque
los bonos estaban copados por los bancos centrales. Son los que compraban bonos y empujaban el tipo de interés hacia abajo. Ya sabéis que la relación es inversa. Sube el precio de los bonos y baja el tipo de interés. Ahora está ocurriendo al revés. Están subiendo los tipos de interés y por lo tanto baja el precio de los bonos que ya están emitidos anteriormente, que son bonos que cotizan con tipos de interés o que fueron emitidos con tipos de interés bajos. Entonces, ¿qué hacen los inversores? Porque hay que tener en cuenta una realidad. En nuestras viejas economías hay un ahorro, unos niveles de ahorro extraordinarios, descomunales. Tampoco habíamos tenido nunca en la historia tantos niveles de ahorro, en parte por la propia riqueza generada y en parte por cuestiones demográficas, de una población envejecida que tiende a ahorrar más de lo que gastar. Y eso es lo que provoca que haya niveles de ahorros elevados y que es más gasolina al mercado de bonos, añadida a la de los bancos centrales. Apple, en paralelo, es una empresa con una nota de AAA. Muy pocas empresas tienen AAA por las agencias de calificación de riesgo, las famosas Standard & Poor's y otras, que lo que significa es que son empresas muy seguras. Y de hecho, los inversores, el comportamiento que han tenido es que prácticamente se fían más de Apple que de un Estado. Esa es la increíble situación, ¿no? Se fían más de Apple que de un Estado. Se fían más de recuperar su dinero, recuperar su inversión, teniéndolo metido en acciones de Apple que teniéndolo metido en bonos del Tesoro Público. Y en ese sentido, Apple es más un bono, se llaman proxies, ¿no? Son acciones que son equivalentes a estar invertidos en un bono, porque sabes que la rentabilidad que vas a obtener es más o menos la rentabilidad por dividendo, más lo que pueda crecer la acción, y te fías más de que te puedan devolver el dinero, ¿no? Y esas son las acciones que lideraron el mercado alcista anterior, ¿no? Mucho más que las cíclicas, que en teoría deberían de crecer más. Bien, vamos con la idea central. ¿La idea central cuál es? La idea central de este vídeo es que Apple no es una acción tecnológica, es un trust en el sentido literal, un trust que es una corporación global de carácter tecnológico, pero no es una acción que vende iPhones. Realmente, ¿cuál es la característica? La característica principal de Apple es que tiene la capacidad, porque tiene una montaña de cash, tiene la capacidad de hacerse con cualquier tipo de innovación que se produzca en el mundo, sea cual sea el campo en el que se produzca esa innovación. Tiene unas montañas de cash, que os voy a mostrar. Bueno, aquí tenía el gráfico preparado para mostraros de cuánto cae Apple comparado con otras tecnológicas, ¿no? O sea que también hay diferencias, ¿no? Aunque este gráfico está un poco anticuado. Fijaros la brutal montaña de cash, de liquidez que tienen las empresas, vamos a ponerlo en grande, que tienen las empresas, pues principalmente las tecnológicas, ¿no? Pero en general todas las empresas del SP500, que este es un gráfico que tenéis en mi canal, en mi página, nicogarnier.net, y sigue creciendo la montaña de cash que tienen acumuladas estas empresas, es extraordinaria. Gran parte de ellas por las empresas tecnológicas, ¿no? Aquí tenemos el dinero líquido que tienen estas empresas, e incluso Google ahora mismo, aquí aparece más, yo no sé por qué aquí aparece esto, supongo que estará basado en contabilidad, pero yo creo que la que más tiene es Apple, con diferencia, ¿no? Pero bueno, Google es del mismo tipo, Microsoft también, Amazon también, Meta yo la metería en otro saco, pero estas cuatro desde luego son trusts también tecnófilos o tecnológicos, es decir, grandes corporaciones. Y vamos a ver ahora lo que es un trust a nivel histórico. Muy importante, ¿cuál es la característica principal que compras cuando compras acciones de Apple? Pues el saber que tienen una montaña de dinero, una montaña de cash, y que van a poder ser muy generosos para comprar empresas innovadoras que utilizan, vamos a poner esto en escala logarítmica, que utilizan pues nuevas tecnologías o lo que sea, ya sea en el campo de la inteligencia artificial, en el campo de los coches eléctricos, por ejemplo. Apple está preparando, se comenta mucho, desde hace muchos años, un coche eléctrico que sería una revolución. Entonces, realmente está quedando ya caduco la idea de que en Apple estás comprando iPhone, estás comprando no solamente una empresa de servicios que vende streaming, que vende servicios en general de suscripción, y eso te garantiza que puedas seguir teniendo ingresos incluso en un periodo de recesión, sino que además estás comprando una empresa que te garantizas que va a seguir creciendo en el futuro porque va a comprar las innovaciones tecnológicas revolucionarias que va a haber, que sigue habiendo y en las que está inmersa todo el mundo occidental y no occidental, también China y etcétera, durante la próxima década.
Eso es lo que compras y en ese sentido es un bono, es una especie de equivalente a un bono, ¿no? Te da una seguridad y una tranquilidad a largo plazo el estar invertido en este tipo de empresas. Es decir, Apple al final es pues una empresa con un montón de dinero, con miles de millones de cash, de dinero que está en cuenta corriente, que no sabe qué hacer con eso y que podrá invertir poco a poco a lo largo de los años para seguir creciendo realmente. Y de alguna manera hay pocas alternativas en el mundo actual para que los ahorradores, ese exceso de ahorro del que hablaba, puedan canalizarse hacia otros sitios, ¿no? Ahora que están subiendo los tipos, pues a lo mejor los bonos se hacen un poco más interesantes, pero con el riesgo de impagos, de que los tipos puedan seguir subiendo, de volatilidad en ese mercado, mientras que ves que Apple, por ejemplo, pues es otro mundo, ¿no? Otra historia, otro planeta, pero sobre todo apostando por una estabilidad que tiene muy por encima incluso de muchos gobiernos. Pero ¿cuál es el riesgo? Vamos a ver aquí cuál es el riesgo. Bueno, el riesgo principal es que algo parecido a lo que ocurrió a finales del siglo XIX, que son las leyes antitrust, que acabaron en 1911 con la desmembración de lo que podría ser comparable con lo que tenemos ahora de Apple, que era la antigua Standard Oil, que era una empresa de extracción y distribución de petróleo que creció tanto que acabó teniendo una posición dominante. Y en 1911, pues la Corte Suprema de Estados Unidos al final la acusó de monopolio y se acabó desmembrando esa empresa. En 1901 fue elegido Roosevelt y Roosevelt en su programa político decía que su misión era precisamente la desmembración de las grandes empresas dominadoras y que estaban penalizando al consumidor de alguna manera. Y bueno, tardó años. En 1904 lo intentó con un banco y en 1911 lo consiguió con la Standard Oil. Claro, ¿qué es lo que ocurre aquí realmente, ¿no? Fijaros, la Standard Oil y en cuánto se dividió, ¿no? Como os decía, un trust pues sería una especie de holding, podemos decir, que se dividió en 34 empresas independientes. Y la Standard Oil, fundada por el famoso John Rockefeller, fue legalmente obligada a trocearse en 34 empresas independientes. Una de ellas acabó siendo Exxon, que sigue cotizando en la bolsa, y otra acabó siendo la famosa Mobil también, que luego al final se fusionaron también, si no recuerdo mal. En fin, ahí hay cambios. Estamos hablando de hace más de un siglo. Pero hay precedentes y cada vez hay más voces que hacen un paralelo entre Apple y las FANG en general y esta situación de dominio en la que estuvo la Standard Oil a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, porque esto venía de largo, fue fundada en 1850, 1870. ¿Y cuál es el problema aquí de fondo? El problema de fondo es que una empresa grande como Apple, cuando crece, termina siendo tarde o temprano, acaba siendo una amenaza para los poderes públicos. Y a partir de cierto tamaño, que ya lo tiene Apple en cierta medida, pues tienes un poder que, como digo, es una amenaza, le haces competencia al propio Estado, y en este caso incluso al Estado americano y también a la Unión Europea, que está bastante disgustada con el poder que tienen estas empresas, ¿no? Y el riesgo que hay, por lo tanto, es que pueda haber un cambio de juego, un cambio de las reglas del juego, perdón. Cambio de las reglas de juego puede ser de muchos tipos, puede ser de tipo fiscal, es decir, que se les imponga una tasa fija, como es la versión, digamos, de intervencionismo europeo, de decir, pues el Estado o la Unión Europea quiere controlar y se le pone una tasa sobre las ventas, por ejemplo, que es una de las ideas que se ha comentado. Entonces, eso sería de carácter fiscal. Puede ser la segregación o la desmembración en varias empresas para que haya más competencia. O en general pueden ser cualquier otro cambio político que a lo mejor no se nos ocurre ahora mismo, que obligue a estas empresas, a Facebook, a Apple, a Google, que sean más activas y más generosas en la financiación del modelo social que está empezando a hacer aguas también en Europa. Y al final, aparte de desplumar a los ahorradores a largo plazo, vía inflación, por ejemplo, pues una posibilidad es poner a contribución a este tipo de empresas. Eso cambiaría el ratio riesgo-beneficio de estas empresas y serían desmembrados, ¿no? Serían desmembradas o pagarían más impuestos, y eso acabaría un poco con el modelo de negocio o con esa posición de dominio que tienen. Mientras eso no ocurra, lo normal es que Apple siga creciendo y Google también sigan creciendo, ¿no? El paralelo con el año principios del siglo XX es muy importante. Por ese entonces eran trusts industriales, es decir, compraban materias primas, las transformaban y las vendían. La pregunta que hay que hacerse, ¿cuál es la materia prima de estas grandes empresas? De Google, por ejemplo, de Facebook, mucho más. ¿Cuál es la materia prima? Los datos, la data, el data mining, ¿no? que se dice, y recabar datos sobre los usuarios y revenderlos o utilizarlos, ¿no?
pues podríamos imaginar que se obliga a esas empresas a remunerar a los usuarios por los datos que están recolectando, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso levantaría otros problemas de carácter ético. Bueno, o sea, habría un largo debate, pero podría ser una posibilidad que se les obligue a replantearse ese modelo de negocio y que esos datos dejen de ser gratis, ¿no? Entonces, como veíamos, Roosevelt fue elegido en 1901 y hasta 1911 no se produce esa desmembración. Bueno, pues el riesgo que hay para Apple y para estas empresas no es de la noche a la mañana. Esto va para largo, podemos plantearlo para toda la década de 2020 o quizás incluso para la década de 2030, no lo sé. Mientras no haya cambios significativos en las reglas del juego, lo que va a ocurrir es que estas empresas van a seguir creciendo. Voy a ponerlo en velas mensuales, el caso de Apple, o vamos a ponerlo, por ejemplo, de Google o de Amazon, que están corrigiendo más, a ver... Pero están corrigiendo más que Apple, que parece la número uno en la resistencia, ¿no? Pero es lo mismo, están en una situación muy similar de montañas de cash, etc. Entonces, bueno, pues como digo, pero mientras no haya reglas del juego, al margen de que haya correcciones por ejemplo, el caso de Google, ¿no? Que también me gusta mucho. El caso de Google, aunque, por cierto, a ver, bueno, aunque corrija el valor en bolsa, lo que hay que ver al final son las cuentas financieras de la empresa y ver si año tras año sigue creciendo. Porque en la medida en que sigan creciendo las ventas y los beneficios y los márgenes de las empresas, aunque haya correcciones, que es normal que las haya, los valores seguirán creciendo, ¿no? Si ponemos aquí, por ejemplo, la tendencia desde el año 2009 para las acciones de Google, que es lo que estaba intentando hacer, veis que está dentro de su canal, que es normal que en un momento dado se pueda ir a buscar base en el canal, pero luego seguirá creciendo. Y lo que hay que ver es, a lo largo de este periodo complicado en el que nos estamos adentrando, de posible recesión económica, ralentización, cómo va a hacer Apple, y Google, y Facebook, y Microsoft, para reflejar la inflación en su cotización, para mantener beneficios, seguir creciendo en ventas y en beneficios. Hay potenciales, eso es objeto de otro vídeo, pero hay todavía nichos de mercado y posibilidad de seguir creciendo, porque, insisto, son trusts, es decir, tienen dinero de sobra para buscar el crecimiento donde exista, donde vaya surgiendo, ¿no? Está el tema de la valoración, que también es un tema importante, ¿no? Que la valoración es elevada, ¿no? Y si compara con el techo del año 2000, la burbuja del año 2000, la gran diferencia entre el 2000 y ahora es que estas empresas, estas FANG, están asentadas en una montaña de cash y siguen generándolo. Es decir, crezcan o no crezcan, siguen generándolo. Y por lo tanto, esa es la gran diferencia que había con el año 2000, ¿no? En este tipo de empresas. Por lo tanto, como digo, van a seguir creciendo. Habrá que vigilar los fundamentales, ver cómo atraviesan este periodo de crisis, pero si no lo hacen, desde luego, estas empresas para mí siguen siendo objetivo de compra y, por lo tanto, el Nasdaq sigue siendo un activo muy interesante en el que operar, especialmente, pues, potencialmente, por ejemplo, con venta de puts en estos niveles, o coger Apple y plantear lo mismo, la venta de puts, utilizando momentos de volatilidad un poco más elevada y plantearse ventas de puts con strikes, por ejemplo, estos por aquí o por aquí, para plantearse invertir en estos niveles en el caso de que pueda caer a la cotización hasta aquí, ¿no? La cuestión es que, bueno, tenemos ese riesgo de fondo, esos cambios pues no van a ser de la noche a la mañana, salvo que en un momento dado la cosa se acelere y puedan ser cambios más o menos bruscos que obliguen a un cambio de regulación o de legislación de fiscales para este tipo de empresas, o pueden ser cambios que poco a poco, progresivamente, puedan ser realizados. Pero mientras tanto son empresas que ganan dinero y lo hacen con una visibilidad extraordinaria, y el gráfico de Apple es absolutamente impresionante comparado con el resto de FANG, incluso no solamente el resto de valores, el propio Nasdaq, sino comparado con Google o con Microsoft, que corrige un poco más, o con Amazon, por no hablar de Facebook, y hace que, como digo en el título del vídeo, pues Apple parece no solamente la acción más segura del mundo, sino que parece prácticamente el activo más seguro del mundo, ¿no? Porque no corrige, mientras que la renta fija está corrigiendo, las materias primas corren el riesgo de empezar a corregir, todos los sectores ahora empiezan a ser tocados en la renta variable, están cayendo también las criptomonedas, el sector inmobiliario va a empezar a corregir y está corrigiendo, está tocando, bueno, ha tenido una pasada de frenada también brutal, y bueno, pues en un momento dado yo creo que Apple también acabará sufriendo, pero desde luego lo que ya estamos viendo, lo que ya nos ha mostrado aquí es la enorme fortaleza que tiene. Pensad una cosa, ¿no? Al final las acciones a corto plazo caen como consecuencia de la oferta y la demanda.
Y al final, que Apple no haya caído comparado con otras empresas, sea la empresa más resistente dentro de las grandes a las caídas, y de todo el mercado en realidad, lo que nos está diciendo es que aquí la oferta y la demanda está mucho más equilibrada que en el resto de acciones. Es decir, aquí podrá haber presión bajista, podrá haber gente vendiendo, pero hay más gente comprando. Por ejemplo, el propio Warren Buffett, que sigue aumentando su posición y que está en su principal posición, ¿no? Que tengo pendiente otro vídeo sobre Warren Buffett, sobre las últimas compras que ha realizado, también muy interesante. Es decir, cabe preguntarse, como siempre, buscando aunar técnico y fundamentales, por qué este gráfico es tan potente y nos está lanzando unas señales y nos está diciendo una serie de cosas tan diferentes del resto de valores, ¿no? A nivel correctivo, ¿no? Comparado incluso con, como digo, con Amazon. Es un punto importante. Insisto en que eso no significa que en un momento dado pueda rebotar y terminar corrigiendo un poco más, pero a priori es un valor con una enorme fortaleza y bueno, pues tenemos como siempre dos posibilidades, o bien incorporarlo a cartera a estos niveles o bien vender puts en un momento en el que la volatilidad crezca, que sea un poco mayor que la del Nasdaq, eventualmente, habría que comprobar eso, y vender puts con un strike de 140 o vender puts con un strike de 120, por ejemplo. Yo diría, según el plazo, el horizonte que pongamos, el horizonte temporal que podamos elegir, que puedan ser 6 meses, un año y medio, 2 años incluso, en ese caso podemos vender un strike 120 e ingresarnos una prima que permita ganar con el paso del tiempo durante esos 2 años pues una rentabilidad más que decente, ¿no? Sabiendo que el subyacente pues es Apple, que esa es un poco una idea extra que os pongo para terminar el vídeo. Bueno, espero que haya quedado claro la idea, me parece muy interesante, muy sugerente la argumentación que se da para explicar este hecho, esta realidad que vemos aquí en el gráfico, que tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias para los que habéis llegado hasta el final y nos vemos pronto en un nuevo vídeo.